En una casa también había un teléfono, pero ahora hay 5 o más teléfonos. Entonces se ha creado un distanciamiento y un aislamiento de la persona dentro de la misma casa. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Saviñón desde Santo Domingo, República Dominicana. Este espacio lo llamamos En su presencia. A mi lado, mi amigo y compañero Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? ¿Cómo está todo? La vida está bajo los efectos del COVID porque en muchísimos sitios parece que la cosa ha vuelto para atrás. Pero aquí, al parecer, todavía está estable, aunque cuando tiembla por acá, por allá, por aquellos sitios, aquí se remenea. Realmente sí, la parte de Europa está sufriendo mucho, tienen la segunda oleada. Yo espero que ellos estén sufriendo eso porque su clima es frío y que a nosotros no nos llegue esa segunda oleada porque realmente no estábamos preparados para la primera y no estamos preparados para la segunda. Bueno, la situación no es fácil. Entra a la línea de tristeza si lo vuelve a dar como le está dando a ellos, si regresa con esa furia aquí. Así mismo, aunque en el día de hoy que estamos grabando este programa, hay noticias muy buenas. Hay una compañía que ya está solicitando su aprobación de la vacuna. Ya está en un 90% de efectividad con una segunda dosis, lo que significa que ellos calculan que para finales de diciembre ya esté en máxima producción, aunque quizás no nos llegue a nosotros, quizás a mediados del año que viene ya eso esté en las calles, pero es una muy buena noticia. Gracias a Dios que ha instruido los cerebros de estos científicos para lograr esta vacuna. Bueno, ahí entra la creencia de que no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante, nos estamos muriendo, necesitamos eso urgente. Seguro. Mira, y hablando de avances y adelantos tecnológicos y científicos, el tema que nos ocupa el día de hoy, nuestro tema propuesto, es los desafíos de la fe en la posmodernidad. Suena como una cosa así, como nueva era, muy tecnológico. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de eso. Bueno, yo tengo un defecto que me gusta comenzar un poco con la historia. ¿Te gusta comenzar por el principio? Sí, porque el problema de todo esto es que no hay nada aquí en la Tierra que no tenga un origen. Y esto también tiene su origen. Por ejemplo, tendríamos que remontarnos 2 o 3 siglos atrás, ¿verdad? Okay. Pero tendríamos que fijarnos en 4 grandes relatos que tiene la historia del pensamiento, que son el cristianismo, el marxismo, el modernismo, racionalismo y el capitalismo, que en este momento tendríamos que llamarlo liberalismo, de cara, diríamos, a su origen. El cristianismo, el marxismo, el racionalismo y el liberalismo tienen lo que se llama un elemento teleológico de fondo. Teleológico, okay. ¿Sí? Significa teleológico que están buscando un objetivo, es decir, que van caminando hacia unos objetivos, que todas las acciones van encaminadas a llegar a un fin, ¿verdad? A tener un fin. Y yo diría que un fin bueno. Por ejemplo, el cristianismo, tenemos el grande en el cristianismo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ofrece Jesucristo como elemento teleológico? Es decir, como aquello que nosotros tenemos que buscar. La salvación, ¿verdad? La salvación. El esfuerzo de todo cristiano, el trabajo del cristiano, la ilusión y el deseo del cristiano es
llegar a alcanzar la salvación. La salvación entonces es el elemento teleológico de todo cristiano. Es decir, ese es el beneficio, el bien que persigue todo cristiano, es llegar a salvarse. Todos los cristianos queremos llegar a salvarnos y para eso vivimos y por eso luchamos y para eso trabajamos. El marxismo, orientado por Carlos Marx, el marxismo es una palabra bien manoseada, bastante, diríamos, poco conocida, porque muchos hasta se incorporan y a veces ni siquiera saben a lo que se están incorporando. Es de origen, diríamos, un tanto ateo, ateizante, ¿verdad? Y el objetivo, el elemento teleológico, ya ustedes saben lo que significa teleológico, así, el objetivo, el fin del marxismo es llegar a alcanzar la sociedad sin clase. Una sociedad sin clases, es decir, donde todos y todas seamos igualitos, con los mismos derechos, con los mismos, compartiendo los mismos bienes y todo teniendo igual. Diríamos un tanto utópico, bastante utópico, porque acuérdense que ni los dedos de las manos son parejos, pero ese es el elemento teleológico que está en el fondo y que persigue el marxismo. Y el racionalismo, con un pensador francés llamado René Descartes, busca llegar a instaurar el imperio de la razón. Es decir, todo aquello que se conoce y que se vive tiene primero que pasar por mi razón, por mi pensamiento. Y eso llevó a crear una corriente fuerte de pensamiento y un momento tan esplendoroso que se le llamó en determinado momento iluminismo. Y hasta se llegó a hablar del siglo de las luces. Y se llegó a hablar de enciclopedia y se escribieron las enciclopedias, todo el pensamiento, toda la racionalidad. Y en el fondo, aunque no, también era bastante ateizante, porque la razón estaba por encima de Dios. No, Dios estaba por encima. El autor de la razón, que nosotros los cristianos entendemos que es Dios y que nos distinguió a nosotros sobremanera con la razón, ese pasa a un segundo plano. Y el ser humano, como es el que razona, pasa a un primer plano, sí, porque se quiere implantar el imperio de la razón. Y el liberalismo, en sus distintas corrientes, llámese pragmatismo, llámese también capitalismo, buscaba alcanzar la sociedad del bienestar. ¿Cuál es la sociedad del bienestar? En el elemento teleológico del liberalismo estaba en acumular y hacer riqueza, porque eso producía seguridad, producía una serie de cosas que a nosotros los humanos no son atractivas. Y esa atracción, pero a veces puede ser fatal, porque muchos buscan la riqueza de cualquier manera. Y de cualquier manera tú te haces rico, pero eres un pobre del diablo, ¿verdad? El fin justificaba los medios. Pero entonces era ese pragmatismo, ese tratar de convertir y tocarlo todo en dinero, todo nuestro esfuerzo, pues buscaba alcanzar la sociedad del bienestar, donde no hiciera falta nada. Pero no como lo pensaba el marxismo, que el marxismo pensaba que nadie tuviera nada, y todos tuvieran todos. El liberalismo no. El liberalismo, yo tengo muchísimo y los otros también tienen. Pero todo el mundo tenía, es decir, la sociedad del bienestar. Esos cuatro relatos, diríamos, esas cuatro líneas de pensamiento sustentaban de alguna manera el esfuerzo, la búsqueda, los afanes y todas las cosas de los seres humanos en sus distintas corrientes por llegar a alcanzar esos objetivos. Pero esos objetivos se vieron en crisis, se vieron envueltos en crisis. Algunos estaban más fuertes que el otro, otros estaban más fuertes que el otro, pero se vieron en crisis con la Primera Guerra Mundial, porque
también los movimientos ideológicos entran en crisis con el tiempo, se van desgastando y no van siendo, diríamos, respuesta a las necesidades del momento. Y muchas veces gobiernos, naciones, adoptan una de estas corrientes como una de sus corrientes oficiales y también se agotan. Y se agotan las estructuras políticas, caen en desgracia, caen en crisis económica, caen en crisis política, caen en crisis de identidad, en falta de personalidad, y entonces hay un desmembramiento, hay un desplome, diríamos, de todas las estructuras, porque viviendo de una ideología sin transformarla, sin evolucionarla, que ese es uno de los problemas que tenemos, porque así como va creciendo un árbol y demanda más agua, más tierra fértil, más fertilizante, así también van creciendo las sociedades y demandan más cosas. Pues llegó en el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, se metió una crisis tan grande a nivel económico, social y político que se vio en necesidad de tratar de inventar una nueva ideología, ¿verdad? Un nuevo movimiento ideológico que hegemonizara, que hiciera caminar, diríamos, el mundo, porque estaba estancado con el liberalismo que en ese entonces ya era imperante y no daba respuesta a las necesidades. Y es entonces cuando se inventan otra corriente, el neoliberalismo, pero se la inventan de una manera tan, diríamos, perfecta, que tardaron 52 años trabajando la ideología para ver si daba resultado, hasta que al final vieron que dio resultado. Pero eso pasó por un sacrificio grande, sobre todo en América Latina. Pasamos por las dictaduras en todos los países, por la muerte, mucha muerte de líderes, muchos exilios de liderazgo, etcétera, etcétera. Vimos la muerte de Allende con Pinochet, la dictadura con Pinochet, donde incluso Chile, que ustedes ven la bonanza de Chile hoy, y ayer la vieron a lo mejor más grande, pero Chile fue el terreno de ensayo de esa teoría. En Chile, aunque costó la mano fuerte de la dictadura, ahí fue que dio resultado, pero mira qué resultado. A raíz del 1982, entonces, teníamos una señora que la conocía el mundo entero llamada Margaret Thatcher y un presidente que lo conocía llamado Ronald Reagan. Entonces, declaran el neoliberalismo como la filosofía, el pensamiento, la economía oficial de esos imperios. Nosotros lo llamábamos imperio. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando en el otro resto del mundo? Bueno, se desarrolla también la sociedad socialista, la Rusia socialista, soviética, la Unión Soviética. Por un lado también se va desarrollando el comunismo chino y el mundo ideológicamente se divide en dos. Y con la Segunda Guerra Mundial entonces queda establecida como fuerza a través de lo que se llamó el muro de Berlín, que estuvo por varios años dividiendo a Alemania en dos y también el mundo ideológico en dos, que era el lado rojo de la Alemania comunista y la Alemania federal, diríamos la capitalista. Entonces también el mundo ruso, soviético, los chinos, Estados Unidos, Inglaterra, que eran fuerzas, diríamos, en vocabulario de ellos, antagónicas. Ahí se crea la OTAN, la Organización del Tratado, todas esas organizaciones. Pero miren cómo iban poco a poco sentando la base del neoliberalismo. En el 1944 se funda el Banco Mundial. Es decir, la entidad que va a manejar de alguna manera las finanzas del mundo. Pero el Banco Mundial no era suficiente. En 1948 funda el Fondo
Monetario Internacional, que se va a dedicar al préstamo financiero de los países, de las grandes naciones. Ellos van a controlar eso. Y en el 1958 se funda el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, vamos a tener una estructura financiera que va a controlar las finanzas del mundo. Tanto, diríamos, para los fondos que se aplican como para el desarrollo de las naciones, que estaba ahí el Banco Interamericano de Desarrollo, los préstamos financieros mundiales y las finanzas mundiales en el sentido ya general, el Banco Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, con las calmas tensas que había entre los dos lados, se desarrolla la economía de manera vertiginosa. Y vamos a ver los años 70, cómo la economía del petróleo se ve en crisis y tienen que fundar la OPEP. Pero del 82, cuando ya todo está bollante, diríamos, se dan cuenta que el neoliberalismo, esa teoría que se juntaron un grupo de hombres, incluso hubo una sociedad que manejaba también este desarrollo, no solamente en el sentido económico que parece, no, también en el sentido cultural. Y están en la Universidad de Chicago un grupo llamado los Chicago Boys. Estaban también, ustedes se acuerdan, la nueva y la vieja ola, y todo es que a nivel musical viene una especie de rebeldía musical y todo eso. Los hippies, el movimiento hippie. Esa logística que crea el neoliberalismo hace que la gente fuerte del mundo, llámense los norteamericanos y los ingleses, se hagan fuertes. Por un lado los rusos, que vivían siempre con grandes inversiones, diríamos, en elementos pero peligrosos que eran las armas. Entonces, eso estuvo así. El neoliberalismo siguió caminando y conquistando, porque estaba preparado, esa teoría está preparada para conquistar, hasta que hay un desmembramiento, un derrumbe del muro de Berlín. Y ahí, en el 1990, se considera el origen y el cambio de ideología y de mentalidad a lo que se llama la sociedad postmoderna. Ahí comienza a desarrollarse. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde vienen las amenazas, no solamente para la fe. Vienen las amenazas para la identidad de la persona y vienen las amenazas para el crecimiento y el desarrollo de las naciones. ¿Qué ha pasado? De ahí para acá hay que hacerse la pregunta, ¿cuál de las naciones endeudadas ha podido pagar la deuda? Ninguna, porque desde que baja un poquito la deuda, le prestan más para que siga endeudada. Entonces, ahí está el problema. Es decir, es el jueguito de la tarjeta de crédito que nos da la posibilidad de gastar antes de ganar. Así es así es que se manejan las economías de los países. Por eso ustedes ven que con cualquier movimiento o problemita que hay aquí, un préstamo que tú nunca sabes cuándo lo pagan porque no se paga. Se pagan los intereses, porque ya la deuda es tan grande que la economía alcanza para pagar intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de la década de los 60 comienza a desarrollarse, diríamos, tanto el mundo de la información, el crecimiento y el desarrollo de la electrónica y todos estos elementos que van creando y van derrumbando las fronteras para la mayoría de cosas. No la derrumban, por ejemplo, para que yo me pueda ir a vivir a otro sitio, pero sí la derrumban para que los capitales puedan cruzar la frontera sin problema e ir a obtener grandes ganancias a otras naciones, sobre todo utilizando la mano de obra barata, el paraíso fiscal, es decir, donde no se pagan muchos impuestos, o sencillamente le preparan las leyes para que no tengan que pagar impuestos y aseguren los capitales, y pasamos a lo que se llama un sistema de economía globalizado, lo que nosotros hoy llamamos globalización. Pero ¿qué pasa? Que la globalización es un caramelo envenenado. ¿Por qué? Porque ¿qué
¿qué es lo que ha pasado? Se ha globalizado. Por ejemplo, yo puedo comprar los productos Goyas aquí, pero se ha globalizado. Puede ir a cualquier McDonald's. Claro. El narcotráfico, la comida rápida. Decía un colega mío, maestro, dice, en los años 70, un señor que ya es mayor, dice, en los años 70 no había gente gorda aquí. Pero no había McDonald's, no había Burger King, no había Wendy's, no había Kentucky, Pizza Hut. No había Pizza Hut. Kentucky lo conocí yo en el 86 cuando salí del país. Sí. Es decir, naturalmente se globalizaron todas estas cadenas de comida rápida, se globalizó la delincuencia. ¿Quién hablaba antes de sicariato? ¿Quién hablaba antes de narcotráfico? ¿Quién hablaba antes de narcoestado, de narcomúsica? ¿Quién hablaba de reggaetón? Bueno, no quiero decir con esto que el reggaetón sea totalmente malo, pero ha sido la internalización de todas las cosas, es decir, la globalización no solamente de las bondades, sino también de los grandes problemas. Ok, ¿cómo entramos en nuestra fe cristiana en este mundo de la posmodernidad? No, pero, bueno, yo sé que tú quieres llegar ahí, pero yo quiero antes decir qué ha causado esto a nivel de ideología, de ideas, porque las ideas son el terreno fértil de la fe. Se ha creado un gran individualismo en la sociedad, porque se ha creado una mentalidad de consumo y cada cuerpo tiene necesidades diferentes. Entonces, ¿qué hace? Al crear tantas posibilidades para consumir y todos los organismos y todos los cuerpos tener necesidades diferentes, todo el mundo consume cosas diferentes. Por ejemplo, en el 80, hasta principios de los 90, en una casa había un televisor. Si habían 5 gente y se sentaban en ese momento, compartían ideas, compartían un programa, una película, hasta una telenovela. Ahora no. Por haber creado necesidades diferentes en cada ser humano y exagerarla y magnificarla, llevarla hasta el extremo. En una casa de 5 personas hay 5 televisores. En una casa también había un teléfono, pero ahora hay 5 o más teléfonos. Entonces se ha creado un distanciamiento y un aislamiento de la persona dentro de la misma casa, dentro de la misma familia. Es decir, antes la familia se juntaba y definía una ruta. Ahora si son 5, tienen 5 rutas diferentes. Ese individualismo, ese hedonismo y ese narcisismo que tenemos nosotros, que nos separa y nos aísla dentro del mismo hogar, entonces ha creado 5 economías diferentes en una familia de 5. ¿Por qué? Porque todo el mundo consume cosas diferentes. Incluso en lo que tuviera a ver, cocinan para los 5 y dice, no, yo quiero un picapollo. Y se va a comer un picapollo. 5 comidas diferentes. Yo pedí un Burger King, me lo van a traer aquí el delivery. 5. Sí. Entonces, ¿qué economía aguanta esa explosión de compras? Nadie la aguanta. Entonces, ¿cómo vivimos? El crédito es nuestro embargado. ¿Por qué? Porque estamos solamente consumiendo. Es decir, han cambiado nuestra mentalidad, se ha cambiado. Y eso es lo que se constituye en un gran desafío, sobre todo para la familia. Porque el cristianismo, nosotros antes lo vivíamos en familia. Íbamos juntos a la iglesia, compartíamos actividades juntos. Se rezaba el rosario juntos. Se rezaba el rosario juntos, íbamos al cine juntos, compartíamos hasta en un parque, un paseo, cualquier cosa. Pero al crear tantas necesidades de carácter diferente en cada uno, ya nos paseamos juntos, ya no almorzamos, nos sentamos a la mesa juntos, ya nos rezamos juntos, ya no vamos a la iglesia juntos, y entonces eso se constituye en un grave desafío para la fe. Primero, ¿por qué? No debemos olvidarnos que la fe es para vivirla en comunidad, en grupo.
Y la primera comunidad que uno conoce es la comunidad que conocemos, es la familia. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a una iglesia o vamos a decir a cualquier lugar donde se esté predicando y te están predicando y te están hablando de la misma manera que se hablaba en los años 80, estamos dirigiendo al pueblo un discurso que no entra al pueblo, porque ya la sociedad no tiene la mentalidad de los años 80. La sociedad no tiene tampoco la paciencia y la calma que teníamos y podíamos durar 2 horas, 3 horas escuchando un sermón y al final nos los encontrábamos bonitos. Al final nos íbamos con el corazón preñado de emoción y la cabeza llena de ideas. Y hacíamos opciones. Ahora no se hace opciones porque estamos viviendo un momento de inmediatez. Es decir, los discursos son desechables. Es decir, me sirven a mí hoy y ya mañana no me sirven, porque parece que el mundo va caminando muy rápido y nosotros como cristianos no hemos podido manejarnos al ritmo que va la sociedad. Ese es un grave desafío porque el individualismo nos ha llevado a retraernos. Es decir, y si yo encuentro algo bueno y que me gusta, no lo comparto con nadie. ¿Por qué? Para que no se me acabe y el otro no. Si yo consigo un empleo bueno, ni digo la forma de cómo conseguirlo. Entonces, eso es un grave problema para la fe cristiana, porque a veces, ¿qué pasa? Vamos a una iglesia, vamos a la celebración eucarística, por ejemplo, y el sermón del sacerdote sencillamente no está de acuerdo con lo que yo pienso. Pues me salgo de ahí y voy a otra donde yo oigo un discurso que me gusta y ahí estoy tranquilo y plácido sin darme cuenta que sencillamente he claudicado en mi manera de pensar y en mi manera de sentir. Porque un simple sermón no me gustó, ahora me voy de mi iglesia. O lo que pasa también en otras iglesias, no solamente en la católica. Se salen, no les gustó el sermón del pastor, se salen, van y fundan una iglesia con 3 gatos allí, que si hace mucha bulla, lo que vienen a ver, a ese mismo pastor le quitaron 2 o 3 feligreses y ya aquí están fundando otra. Y si ustedes se han dado cuenta de muchas iglesias que hay, son iglesitas de 3 gentes, de 4 gentes, de 5 gatos. ¿Y dónde está la solidaridad de los cristianos? Y entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a una iglesia si el sermón del cura no me gusta. Yo no voy a una iglesia porque ahora el diácono fue el que predicó y el diácono no es el sacerdote. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo entonces no fui yo fui a la iglesia a justificarme, a justificar lo que yo creo, siento y pienso, no a buscar de la palabra de Dios, ni tampoco a decirle al Señor que he pecado y que he faltado y que quiero seguirle, que me ayude, que me perdone. No he ido a eso. He ido a buscar quisquillas y problemas para irme por ahí. Y eso se ve mucho. Nosotros lo que hemos visto en determinada época de nuestra historia, las iglesias llenas, ahora estamos viendo pequeñas, no a veces porque se van para otros credos, sino también sencillamente porque no voy a la iglesia porque no me gusta. Ya no, antes me gustaba, pero ahora no me gusta. No me congrego con nadie en ningún sitio porque hablan tanto disparate y lo que están viviendo es bien con los cuartos que yo le doy y nunca di nada. Entonces, exacto. Ercilio, ya para finalizar, 3 puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta los cristianos en esta posmodernidad. Bueno, el primer punto que nosotros tenemos que saber es que hoy no es ayer, como dice la canción de Anthony Ríos. Hoy es hoy. Eso no significa que yo tenga que cambiarme. No significa que yo tenga que cambiarme. Significa que yo tengo que actualizarme.
conocer lo que está pasando en el mundo, para ver las necesidades del mundo, para hacer respuesta y ser signo. La segunda, no desanimarme. Es decir, no, lo más grande no lo hemos visto. Lo más grande no lo hemos visto. Y en ese no desanimarme está mantener como cristiano mi elemento teleológico. Es decir, yo no busco el discurso bonito, yo busco mi salvación. Y ahí en esa comunidad está mi salvación, en esa comunidad que está iluminada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mantener la fidelidad y mantener ese objetivo claro de lo que yo estoy buscando en la salvación. Y la tercera, formación. La formación, lo que me vale para hoy en el conocimiento, a lo mejor ya no me sirve para mañana. Tenemos que formarnos e informarnos. Yo recuerdo ahora a Santo Domingo de Guzmán que les enseñó a los frailes estar informados con el evangelio en una mano y con las informaciones en la otra. ¿Por qué? Porque ese evangelio que fue escrito hace 2000 años tiene que decirle algo a esta gente que está viviendo esta problemática en este momento, en el aquí y en el ahora. Yo creo que podríamos agregarle una cuarta, que sería salirse un poco de sí mismo, de ese individualismo que tú mencionaste, el mismo individualismo que parafraseando a Juan Pablo II, él decía el capitalismo salvaje. Creo que hemos llegado a un punto de el individualismo salvaje. Un accidente de tránsito pasa frente a nuestros ojos y en vez de ayudar, cogemos el celular para tomar las fotos más grotescas y los videos que donde salga más sangre, los videos más sangrientos posible, porque eso nos va a dar likes. Juan Pablo II decía que había que abrirle la ventana para que se aireara la iglesia, pero Francisco dice que hay que oler a oveja para ser pastor. Entonces, yo pienso que la doctrina de nosotros la tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort. Pensar que la cosa es como era antes. No, sino ver las cosas como es ahora. Y mantener esa solidaridad entre nosotros los cristianos. Porque el profeta Isaías, bueno, decía que había que darle valor al pequeñito tallito verde de esperanza que hay. Y hay otra cosa que está en Colosenses, y es bueno que lo lean, en el Colosenses capítulo 2, versículos 8 y siguiente, que dice él: tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo. Y eso no es Cristo. Wow, excelente como punto, como colofón, punto final a nuestra edición de esta semana de En Su Presencia. Tremendo tema, muy bien tratado. Te felicito, Ercilio. Muchísimas gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. Esperamos contar con su presencia y su amabilidad en otra entrega más la próxima semana de En Su Presencia. Hasta pronto. Bendiciones. Hasta luego.